salvación es de Dios y todo cuanto comprende la salvación sale de su gracia. Así lo hemos reflexionado en el estudio anterior y hemos considerado que la salvación concede al hombre el perdón de pecados y la vida eterna. También hemos visto que la salvación es exclusivamente por gracia mediante la fe. Sin embargo, debemos considerar la acción divina en la preparación del perdido para la salvación. Es decir, ¿cómo puede el hombre llegar a obtener la salvación? Primeramente, la obra del Espíritu Santo en la salvación. Los elementos necesarios para salvarse son tres: la convicción personal de la condición pecadora, la fe en Cristo y la regeneración espiritual. Ninguno de ellos proviene de esfuerzo humano, ya que la salvación es por gracia mediante la fe. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. En primer lugar, debemos considerar la iluminación y la ayuda personal. La enseñanza del Señor es clara: yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16, 2 al 8. La acción iluminadora del Espíritu Santo hace ver al pecador la gloriosa dimensión de la cruz de Cristo. La Biblia enseña lo que es la cruz para el hombre natural. En la carta primera a los Corintios, en el capítulo 1, versículos 18, versículo 22, versículo 23, dice que la palabra de la cruz es locura para los que se están perdiendo. Pero para el regenerado, la cruz es muy diferente. En 1 Corintios 1, 24 dice que la cruz es para vosotros poder de Dios para salvación. El agente que opera ese cambio es el Espíritu Santo, que ilumina al hombre en su interior y le hace comprender y conocer la dimensión de la obra redentora. Por otro lado, es evidente la incapacidad general del hombre. El hombre por naturaleza no puede comprender, conocer, entender la obra de Dios, porque tiene que ser comprendida, discernida espiritualmente. Ahora bien, la obra de convicción del Espíritu Santo es muy clara. Cristo dice que el Espíritu Santo, cuando venga, está en el mundo, actúa de este modo ya, convencerá al mundo de pecado. Juan capítulo 16, versículo 18. El hombre no se salva por saberse perdido. Solo se salva cuando se siente perdido. Hay una segunda convicción, acción del Espíritu Santo en el pecador, y es la convicción de justicia. Juan capítulo 16, versículo 8. Ninguna justicia humana es válida para la salvación. Por tanto, el Espíritu Santo dice al hombre: todo cuanto tú hagas en el uso de tu esfuerzo para alcanzar el beneplácito de Dios no es posible, porque ninguna de tus obras alcanza la dimensión requerida por Dios para justificar al pecador. En tercer lugar, el Espíritu Santo convence de juicio. Juan 16, 8. Satanás está juzgado y derrotado. Por tanto, se ha producido el juicio y la ejecución de la pena, y hay libertad para todo aquel que cree. Ahora llegamos al momento de creer y se produce luego la regeneración. Tiene que ver con la implantación de Cristo en el creyente. De manera que, por ejemplo, Pablo escribe a los Colosenses capítulo 1, versículo 27 y dice: Cristo es en vosotros esperanza de gloria. Tiene que ver la regeneración con una verdadera resurrección espiritual. En Efesios capítulo 2 y versículo 6 leemos aquellas palabras: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales. El hombre muerto espiritualmente, cuando entra en contacto por fe con Cristo, recibe la vida de Dios y se produce en él una auténtica resurrección espiritual. Esto tiene que ver con la unión vital con Cristo por la acción del bautismo del Espíritu Santo. En la carta 1 Corintios capítulo 12 y versículo 13 habla de que por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Si quieres, puedes cambiar esa preposición en por la preposición hacia. Es decir, el Espíritu Santo toma al pecador que ha creído y lo introduce, lo sumerge ahí, la figura del bautismo, para la formación del cuerpo de Cristo. La unión vital con Cristo es imprescindible para recibir vida eterna. Por eso en Juan 3:16 leemos: el que cree, todo aquel que cree en Cristo, porque de tal manera, digo todo el texto ya completo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora bien, esa vida eterna es la participación del hombre que cree en la divina naturaleza. En la carta segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice que nosotros hemos recibido preciosas y grandísimas promesas, por medio de las cuales hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina. Esa vida no es otra que la vida del Cristo resucitado. De manera que se dice ahí en el texto que mencioné hace un momento de Colosenses 1:27, que Cristo, al ponerse en nosotros y nosotros en Él, nos da vida. Y Cristo es en vosotros esperanza de gloria. Quisiera despejar alguna incógnita. Algunos enseñan que la regeneración es antes de la fe, por un mal entendido de lo que significa que el hombre está muerto espiritualmente.
Estos dicen que el muerto no puede hacer absolutamente nada, ninguna obra ni hacer nada. No es eso lo que enseña la Biblia. Pero Dios capacita al hombre para que crea, que significa entregar la vida a Cristo, cosa imposible para un desobediente. Por eso está la acción del Espíritu en una capacitación para hacer lo que es superior, lo que es imposible para el hombre. De ahí la enseñanza del apóstol Pedro, elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer o para obediencia. Dios capacita al desobediente para que obedezca, porque la salvación es un mandamiento al arrepentimiento. Dice Pablo en el discurso en Atenas a los atenienses, porque Dios manda ahora a todo hombre, en todo lugar, que se arrepienta. El Espíritu capacita al hombre para la salvación.